Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el eternamente glorioso, puro y trascendental Srimad Bhagavatam, recordando que la palabra Bhagavatam se refiere a las historias relacionadas con el Señor Supremo, que siempre se desarrollan, por supuesto, en relación a su devoto puro. El Señor Supremo nunca realiza ninguna historia, ningún pasatiempo a solas. O sea, Él no se pone a entretenerse a solas. Todos los pasatiempos que Él realiza son siempre en relación con las almas puras que están en una eterna relación amorosa con Él, y son también siempre para el beneficio y a la misma vez para el disfrute o deleite también de las mismas almas puras. Entonces, en la lectura del Srimad Bhagavatam, en el día de ayer, el último texto compartido fue el texto número 42, donde Suta Goswami dice lo siguiente: Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Parikshit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, a aguardar la muerte sin comer ni beber. O sea, Suta Goswami está describiendo desde el verso anterior cómo el Srimad Bhagavatam, o las maravillosas historias relacionadas al Señor, vinculadas a esta creación o a otra creación en este universo, y en diferentes lugares de ese universo, cómo esas historias fueron investigadas, fueron recopiladas, fueron filtradas por el sabio Vyasadeva, por deseo y empoderamiento del Señor Supremo. Y este sabio después se la transmite a su hijo Sukadeva Goswami, quien era un alma completamente autorrealizada, y su hijo Sukadeva Goswami a su debido tiempo se la transmite al rey Maharaj Parikshit. Aquí dice que el rey Maharaj Parikshit estaba sentado a la orilla del río Ganges, rodeado de sabios, a aguardar la muerte sin comer ni beber nada. De eso vamos a hablar, porque también más adelante en este primer canto y en la parte inicial del segundo canto del Srimad Bhagavatam se cuenta muy brevemente la historia de Maharaj Parikshit, un gran devoto del Señor, heredero de los Pandavas, y por qué es que él se va a la orilla del río Ganges y se queda allí completamente en ayunas durante 7 días, con qué propósito, y por qué es que él esos 7 días se los dedica a hacer preguntas a Sukadeva Goswami sobre las diferentes cuestiones relacionadas con el Señor Supremo. Entonces, es una historia realmente muy interesante, pero sobre todo Suta la está haciendo referencia aquí para que comprendamos cómo en la transmisión del Srimad Bhagavatam, o la transmisión del contenido del conocimiento espiritual, tiene un solo método para llevarla a cabo, y es el método conocido como Parampara, o el método conocido como método de sucesión discipular. El conocimiento espiritual es dado por sucesión discipular. Ayer hablábamos de eso, no es dado por otro tipo de estrategias de enseñanza, sino que se transfiere, se transmite
maestro discípulo, así, o sea, una personalidad a otra, siempre y cuando ambas personas tengan la cualidad suficiente, una para transmitirlo y la otra para recibirlo de la forma adecuada, mantenerlo completamente puro, captar la esencia y después transmitir esa esencia, y así la cadena de sucesión discipular se va alargando. Entonces el texto número 43 dice lo siguiente: este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali Yuga habrán de recibir la luz de este Purana. Aquí Sutta Goswami, después que hace una breve alusión a cómo el Srimad Bhagavatam y el conocimiento sobre el Señor Supremo se transmite por sucesión discipular, dice que este Bhagavad Purana, la palabra Purana significa a historias, o sea, historias, y la palabra Bhagavata es una palabra parecida a Bhagavatam y a Bhagavan. Bhagavan significa el Señor Supremo como aquel que posee todas las opulencias en pleno, o sea, la personalidad que posee todas las opulencias en pleno. Eso es Bhagavan. Bhagavatam significa historias relacionadas a Bhagavan, y Bhagavata significa todo aquello que está relacionado a Bhagavan y a esas historias. Por tanto, se dice aquí que este Bhagavata Purana, o sea, esta historia que está relacionada a Bhagavan, al Señor Supremo, o sea, el Srimad Bhagavatam, esto que estamos compartiendo durante estos días y estaremos compartiendo por muchos días, dice que es tan brillante como el sol. Claro, si vamos asociando los conocimientos y comprensiones que hemos ido intentando desarrollar con el favor y la gracia de nuestro amado Señor, podremos comprender que si en versos anteriores se decía que el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios, por tanto no hay diferencia entre su encarnación literaria y el propio Señor. Y si tenemos que el Señor es como el sol, o sea, el Señor es la luz plena, la luz perfecta que nunca se oscurece, entonces también podemos comprender que el Srimad Bhagavatam es como el sol, es la luz plena que nunca oscurece. Entonces por eso es fácil ratificar esta información que da Sutta Goswami, donde dice que este Bhagavad Purana o esta historia relacionada al Señor es tan brillante como el sol, porque es el propio Señor, es el propio sol espiritual. Hay algo muy bonito en Bhagavad Gita. El Señor explica que su morada no está iluminada ni por el sol ni por la luna. El universo material por naturaleza es un lugar totalmente oscuro. Si vamos al principio elemental, el principio de creación, desde el principio de los universos materiales, vamos a ver que los universos materiales empiezan a manifestarse, a crearse poco a poco, a conformarse poco a poco en un escenario de total oscuridad. El Maha Tattva, o el agregado total de sustancia material no manifiesta, es una total oscuridad. O sea, es como una densa niebla, pero tan densa que hay una total oscuridad. Entonces, en esa total oscuridad es necesario mecanismos o fuentes artificiales de luz, o fuentes de luz artificial, como el sol, la luna y esos elementos. Eso quiere decir que aquí en este universo material no se puede hablar de verdadera luz, porque el universo material en sí mismo no tiene luz propia. Necesita de lámparas, así como usted en su cuarto, en su habitación,
Usted necesita de ciertas lámparas para iluminar su habitación. ¿Por qué usted necesita lámparas para iluminar su habitación? Porque su habitación no tiene luz propia. Si su habitación tuviera luz propia, si su habitación fuera por sí misma, incandescente por sí misma, entonces usted no necesitaría lámpara. Pero si tiene lámparas u otro mecanismo de iluminación en su habitación, es por una sola razón. Porque la naturaleza original de su habitación es oscura. Entonces, si hay sol, luna, etcétera, etcétera, estrellas en este mundo material, tiene también una razón, entre otras. Y es porque el mundo material es naturalmente oscuro. Entonces, ¿por qué Krishna explica, sin embargo, en Bhagavad Gita, que su morada trascendental es siempre luminosa, pero dice que no está iluminada ni por el sol ni por la luna? ¿Por qué no necesita la morada trascendental de Krishna, de la luz del sol y de la luna? Y sin embargo podemos ver expresiones de que puede estar allí también la experiencia del sol, la experiencia de la luna, pero la luz que hay allí no es la que proviene ni de ese sol ni de esa luna espiritual. Porque la luz que habita en la morada del Señor Krishna, así como la luz que inunda a todos los universos de la creación espiritual, es la refulgencia que emana del propio Señor Supremo. Es con la refulgencia conocida como el Brahman. Aquí el Brahman, pensar en el Brahman, es pensar en algo completamente abstracto. No hay imagen, no hay cualidad para el Brahman, pero en el plano de conciencia espiritual, el Brahman, o la verdad absoluta, está presentada en forma de refulgencia, en forma de luz. Es la luz que lo inunda todo, es el espacio. El espacio, y ese espacio es luminoso, y esa luz emerge de la propia personalidad de la Suprema personalidad, valga la redundancia, al Señor Supremo. Entonces no depende de luz. Esto quiere decir que no puede haber oscuridad en el plano de conciencia espiritual. Me refiero a oscuridad material. No puede haber ausencia de luz porque el Señor es inagotable, la luz del Señor es inagotable. Sin embargo, Yoga Maya, para que haya variedad, esto hay que entenderlo, para que haya variedad de actividades y las actividades sean ricas en toda la magnitud posible, ella puede hacer que los estados de conciencia de las entidades perfectas que allí están vivan también una especie de sensación, una especie de ilusión, pero ilusión espiritual, que es para hacer más rica la experiencia entre Krishna y las almas puras que están allí. Por ejemplo, puede ser que haya la experiencia de la noche. Pero la experiencia de la noche, por ejemplo, acá en el mundo material sucede porque la tierra rotó y el sol quedó detrás de la tierra. Entonces esta sombra para esos países que están en la oscuridad se llama la noche. Pero en el mundo espiritual, la experiencia de la noche, cuando es tenida por algunas entidades vivientes, no es porque el planeta X rotó y quedó de espalda al sol, porque ya dijimos que la luz de allí no depende del sol, ni porque rotó y quedó de espalda a Krishna, porque Krishna no está fuera de ese lugar, está dentro de ese lugar. Por tanto, no hay forma en que el lugar rote de espalda a él. Entonces, ¿cómo es que puede surgir la experiencia de la noche en ese caso? Pues Yoga Maya, o la energía espiritual de Krishna, manipula, por decirlo así, la conciencia de los habitantes de Braya, los habitantes del plano de conciencia espiritual, y entonces les hace tener la ilusión magnífica de que todo se está quedando oscuro. Y entonces cuando eso se queda oscuro, entonces ellos pueden vivir la experiencia de regresar a sus casas, hacer los cuentos, por ejemplo, los pastorcitos de vacas, regresan a su casa cuando ya ven que es el atardecer, está anocheciendo, ¿verdad? Eso lo podemos ver por experiencia propia acá en el mundo material. Las madres, al menos acá en los pueblos de campo, como donde yo vivo acá en Cuba, ¿verdad? Las madres
se paran en los portales a llamar a los hijos que aún están jugando, porque los niños cuando están jugando pierden la noción del tiempo, ellos quieren seguir jugando y jugando. Entonces los pastorcillos también, ellos están jugando con sus terneros y correteando en los campos y correteando con Krishna y jugando juegos y haciendo picardías, ¿verdad? Son pícaros y molestando a las niñas y así, es bello. Entonces las madres acá, por ejemplo, se paran, colocan el portal y hablan un poco alto, o sea, gritan un poco para llamar a los niños por su nombre. Fulano, dale, que ya es tarde. Fulano, dale, que se está haciendo oscuro, ¿verdad? Entonces Braya, o el plano de conciencia original, donde Krishna desarrolla sus actividades como niño pastor, no es diferente, pero es el plano original, sucede eso mismo, pero en su forma original. Entonces las madres preocupadas empiezan a impacientarse por el amor puro que sienten por sus hijos, empiezan a impacientarse y llaman a sus hijos, y si se tardan un poco, envían a alguien a buscarlos, preocupadas, ¿y qué le habrá pasado? Porque el amor, una de las facetas del amor, uno de los colores del amor es la preocupación. El amor también se muestra en forma de preocupación. Y por eso Krishna ama tanto la forma de hijo, la forma de amante y la forma de amigo, porque el sentimiento que se expresa a través de su madre, el sentimiento maternal, por ejemplo, tiene una característica. El sentimiento maternal tiene el colorido de la preocupación siempre allí listo para salir, para mostrar refulgencia. Y la madre siempre es quizás la persona que más se preocupa por usted en casos normales. Entonces esa preocupación tiene un gusto, hay un gusto, si usted trate de recordar, bueno, si tuvo esa experiencia de vivir con su mamá o qué sé yo, o alguna vez cuando chiquito quizás estuvo enfermo y usted lo recuerda y quizás recuerda a su mamá o a su padre o a su abuela o a su abuelo, alguien acercándose a usted y preparándole una sopita y dándosela y colocándole un paño con agua fresca en la frente para que se le bajara la fiebre o la calentura, como decía mi abuela. Y esa preocupación, ese tipo de preocupación, despierta en la persona que la recibe un cierto placer. Se siente tan bien, tan agradable. Uno puede estar en ese momento enfermo, pero sin embargo uno siente una cierta dulzura, algo que es indescriptible. Cuando hace 3 años mi madre murió y entonces después yo recuerdo que en la primera ocasión que yo estuve enfermo después de eso, con cólicos de riñón, a pesar de que habían personas allí preocupándose por mí, yo me acordaba de mi madre. Me acordaba cómo ella se acercaba a mí, ya yo siendo adulto, pero ella se acercaba con el mismo amor de siempre, como si yo fuera un niño. Ese es el misterio del amor maternal. El hijo nunca crece. Eso tenemos que entenderlo, porque eso es Bhakti. Olvídense de filosofía, de teoría, de tonterías, entiendan lo que es el amor y entenderán lo que es el Bhakti. Entonces ella se acercaba y venía. Ella tenía un carácter, una mezcla de carácter fuerte con también bondad, pero aún dentro de esa fortaleza, ella venía con suma ternura. ¿Y cómo estás, niño? Y te duele mucho, y mira, toma esto, o qué quieres que te haga para el alimento, qué tienes, o pasaba la mano por la cabeza. Y entonces cuando uno vive esa experiencia, uno comprende que no hay nada superior. O sea, no hay nada superior al amor cuando es sincero, se manifieste en el sentimiento que se manifieste.
es tan hermoso. Hay un gusto, pero ese gusto no se siente con la lengua. Ese gusto se siente con una parte que no es material, con una parte que no es mental. El gusto tampoco se siente con la mente. El amor no se experimenta con la mente. El amor no se experimenta con los sentidos. Usted puede experimentar señales o conductas que son expresiones amorosas con sus sentidos materiales. Por ejemplo, una caricia y usted la experimenta con su tacto. Pero el gusto real de esa caricia tú no la puedes experimentar con el tacto. Tú experimentas con el tacto el roce suave de la mano, entre el cabello o pasándote así la mano suave. Eso es lo que tú experimentas, el roce, porque los sentidos materiales no te pueden dejar experimentar el sentimiento. Pero hay una parte en ti que experimenta la dulzura. Uno podría preguntarse qué parte es esa que experimenta la dulzura. Y si uno empieza a investigar y a observarse con cuidado, se va a dar cuenta que no hay ningún sentido material, que no hay ninguna parte de la mente, no hay ningún lugar del cerebro, no es nada. Entonces esa parte que experimenta, que te permite experimentar la dulzura, no pertenece al mundo material. Y entonces eso te habla de que tú tienes una naturaleza espiritual. Entonces cuando tú experimentas eso, ¿verdad?, surge un placer inmenso. Entonces, ¿qué pasa con Krishna? Por ejemplo, en los planos de conciencia donde a Krishna o al Señor Supremo se le adora con extrema reverencia, no hay ese tipo de sentimiento, no hay ese tipo de preocupación así. Porque, por ejemplo, Yasoda o la madre, cuando en el plano de conciencia espiritual están llamando a los niños, y en especial a Krishna, ella está preocupada. Imagínense, en el plano de conciencia espiritual donde se adora al Señor como Señor supremamente potente, no hay preocupación, no hay temor en el sentido de maternal, no hay temor por el Señor Supremo, porque si Él es el más poderoso, entonces ¿quién podría temer porque le pase algo al más poderoso? Ese sentimiento, el sentimiento de una madre preocupada por su hijo, nunca es experimentado por el Señor en los planos de conciencia Vaikunta. Es solo experimentada por el Señor en el plano de conciencia original conocida como Goloka Vrindavana. Tienes que comprender este asunto muy bien y meditar en él. Entonces el Señor, por ejemplo, en Goloka Vrindavana experimenta, es donde único experimenta el amor maternal. Y entonces, por tanto, ese amor maternal lo ata, le crea un gusto, le crea un sabor tan rico que el Señor empieza a preferir. Entonces las madres llaman, ¿verdad?, a los niños, y los niños vienen y ya se hace de noche, y entonces los niños mientras se bañan y se alistan para cenar y eso, emocionados cuentan lo que ocurrió durante el día. Lo mismo que pasa acá, los chicos vienen de la escuela, bueno, y cuéntame cómo fue hoy tu día. No, jugué con tal amiguito, la maestra nos hizo un examen, ¿verdad? Los niños cuentan su día. Pero ¿qué pasa con los niños de Vrindavan? Los niños de Vrindavan, en el plano de conciencia original, todas sus actividades están relacionadas con Krishna, porque Krishna es el amiguito más famoso. Entonces, por tanto, los niños relatan a sus padres, su madre, su padre, o a sus otros hermanitos más pequeños. ¿Qué relatan? Relatan historias relacionadas a Krishna. ¿Y cómo se llama en sánscrito las historias relacionadas a Krishna? Srimad Bhagavatam o Bhagavad Purana. O sea, historias relacionadas al Señor Supremo. Entonces quiere decir que durante las noches esos niños narran una parte del Srimad Bhagavatam a sus madres. Entonces después sus madres escuchan. Entonces las madres hacen servicio devocional allí, escuchan hablar narraciones sobre Krishna, y en su mente ellas también viven la emoción de la propia narración. Tienen que comprender este asunto muy bien. Entonces después las madres duermen a sus pequeños se duermen acurrucados en ese amor de madre, y todo el mundo descansa.
Pero durante ese descanso los niños se revuelven en la cama. ¿Por qué? Porque están soñando que están en los campos, en los bosques, correteando, jugueteando con Krishna. Y a veces se dice que mencionan su nombre en el sueño. Oh, no, Krishna, no te escondas, ¿dónde te pusiste? Te voy a golpear. Y se revuelven y se ríen y gimen, ¿verdad? Pero el objeto de sus sueños son actividades con Krishna, por tanto el objeto de sus sueños sigue siendo ¿qué? El Srimad Bhagavatam. Pero al amanecer cantan los gallos y los sonidos y se despiertan porque los pastores tienen que despertarse muy de madrugada. Entonces se despiertan, las madres despiertan a los niños. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo toda esta historia? Porque fíjense cuántas actividades maravillosas, cuánto intercambio de sentimiento maravilloso no se da gracias a un fragmento del día conocido como la noche. Entonces en el mundo espiritual, esta noche, eso de la noche existe, pero no por falta de luz, sino porque el Yoga Maya, la energía espiritual del Señor, permite que la conciencia de los habitantes de este mundo caiga en un estado de experiencia nocturna, para que puedan desarrollar esas actividades que tanto harán al Señor, porque todas están relacionadas con el amor al Señor. Esa es la diferencia básica entre el mundo espiritual y el mundo material. En el mundo material, las cosas suceden por deficiencias, y en el mundo espiritual suceden para aumentar el intercambio amoroso, para vivir con más riqueza aún actividades y sentimientos amorosos, todos relacionados a Krishna. ¡Qué maravilla! Krishna dice en Bhagavad Gita que si uno llega a comprender bien cómo se desarrollan este tipo de asuntos, entonces uno obtiene la liberación. Y qué hermoso, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, no sé para ustedes, pero para mí comprender, realizar, gracias a la gracia del Señor, cómo es que suceden las cosas en el plano de conciencia de Krishna, el plano de conciencia, de amor puro por Dios. Para mí eso es lo más sabroso. Y en eso trato de todos los días tener algún tipo de ese tipo de realizaciones. Y no tengo palabras para describir lo que uno siente. Entonces dice que este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol, está por ahí. O sea, estas historias del Señor son brillantes. Dice que y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su morada, acompañado por la religión, el conocimiento. O sea, Señor Krishna llega a su tiempo, viene, desarrolla sus pasatiempos al final de Dwapara Yuga y después se va, y eso marca el inicio de Kali Yuga. Kali Yuga, una era de creciente oscuridad, por tanto el sol original se marcha, entonces se necesita aún así de un sol radiante, porque Kali Yuga es una época de oscuridad creciente. Entonces, ¿a quién deja Krishna? Krishna deja al Srimad Bhagavatam. Krishna deja al recuerdo de sus actividades en diferentes formas y universos. Entonces el Srimad Bhagavatam se queda como sustituto de el Señor Krishna. Es el Señor Krishna en forma literaria. Entonces esa es la función, una de las funciones del Srimad Bhagavatam. Servir como sol radiante, como sol luminoso, como guía para aquellos que íbamos a estar aquí habitando en la oscuridad creciente de Kali Yuga, en estos tiempos de tanta convulsión, preocupación, de tanta ilusión. Entonces dice que el Señor Krishna, ¿verdad?, regresa a su morada acompañado de la verdadera religión, o sea, del verdadero Dharma, del conocimiento, pero se queda el Srimad Bhagavatam. Entonces en el Srimad Bhagavatam está contenido todo eso, el Dharma, el conocimiento, la verdad absoluta, todo lo que acompaña al Señor Krishna está contenido en este Srimad Bhagavatam. Por eso es que es tan adorado por los devotos. Entonces dice, las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali
habrán de recibir la luz de este Purana. ¿A quién se está refiriendo? De esto hemos hablado muchas veces, porque tenemos la manía de pensar de que los otros son los que están en la oscuridad. No, nosotros estamos en la luz, son los otros los que están en la oscuridad, los perdidos son los otros. Si usted piensa así, usted no va a avanzar espiritualmente nunca. Usted es el más perdido de todos los perdidos. Yo soy el más perdido de todos los perdidos. Estoy consciente de eso. Yo soy el que más está oscura de todos los que están oscuros. Yo soy el más ciego de todos los ciegos. Yo soy el más extraviado de todos los extraviados. Y ni siquiera soy el más. Soy el mediocre de todos los ciegos, el mediocre de todos los extraviados. Entonces, este Bhagavad Purana es para mí, es para ti. Si te piensas también como un perdido, como un extraviado, como un necesitado de ayuda. Si usted está desarrollando conciencia sobre lo enredado y oscura que es Kali Yuga, y usted se siente incapaz de autoiluminarse en Kali Yuga, y usted se siente necesitado de una guía, de una ayuda, de una luz, de un sol, de una referencia, entonces este Srimad Bhagavatam, dejado por el Señor Supremo, es para usted. Y entonces en ese caso uno se acercará al Srimad Bhagavatam con gran entrega, porque dice que las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali, recuerda que está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Eso es importante. Yo soy. Cuando él dice que las personas que han perdido la visión, que han perdido la noción de realidad verdadera, que han perdido, que ya no están viendo, que están viendo simplemente ilusiones, eso se refiere a mí. Y pensar eso es saludable porque me evita el seguir perdiéndome la ilusión del orgullo y la vanidad de que no, yo sí tengo conocimiento. Es un pensamiento saludable. Entonces yo he perdido la visión, y aquí dice que he perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali. Vamos a recordar, el plano de conciencia material de por sí es un plano oscuro, no tiene luz propia. No hay luz propia en la materia, no hay luz propia. Y lo que usted concibe como luz no es más que el resultado de una transformación energética. El sol no tiene luz propia, ni siquiera el sol tiene luz propia. Eso que usted percibe como luz no es más que el resultado de la transformación del intenso calor que se produce en el sol por diferentes reacciones químicas que ocurren constantemente. Que el calor es tan intenso que una parte de ese calor tiene que transformarse en energía luminosa. Y eso es lo que usted llama luz, pero no es luz en sí misma, porque no tiene existencia propia. Depende. Si las reacciones químicas que ocurren en el sol, en su capa de gases, de pronto se detiene, ¿qué va a pasar con la luz del sol? La respuesta es simple, se acaba. Y si se acaba, ¿qué significa? Entonces que el sol nunca tuvo luz propia, porque si tuviera luz propia, si él mismo generara la luz de manera independiente, sin depender de ningún tipo de reacción química, entonces su luz nunca se acabaría. Pero no puede ser, porque en este mundo nada pasa por sí mismo. Todo es una imitación, todo necesita de diferentes procesos para que suceda. Porque es un mundo de imitación, no es un mundo original. Eso también es importante comprender. Entonces aquí no hay nada original realmente. Todo depende de algo, y si todo depende de algo, entonces no es plano original. Entonces realmente el plano de conciencia material es un plano de completa oscuridad. Por eso es la depresión. La depresión significa que la entidad viviente, algo que supuestamente le daba sentido a su vida, le daba luz a su vida, sufrió una transformación. Es como el sol. Dejó de tener reacciones químicas allí, por tanto dejó de emitir luz y por tanto quedó en oscuridad. Bueno, la entidad viviente, ese algo se transformó. La transformación no es favorable para esa entidad viviente y la entidad viviente queda en una cierta oscuridad. Y entonces eso se llama tristeza desde el punto de vista emocional. Entonces el plano de conciencia material es un plano completamente oscuro.
plano de conciencia espiritual es un plano completamente luminoso. Y entonces, pero se dice que en este plano completamente oscuro de conciencia material, oscurecido más por la niebla de Kali Yuga, existe un sol. El Señor no está realmente en persona, pero tiene muchas representaciones de Él, y una de ellas es el Srimad Bhagavatam, o las historias reales sobre las actividades amorosas del Señor Supremo. La finalidad de esas historias es que tú, cuando desarrolles fe en ella, desarrolles también atracción. Porque cuando tú oyes muchas historias de un lugar hermoso, de un lugar amoroso, de un lugar donde hay una relación plena, de un lugar donde eres amado, de un lugar donde puedes amar a plenitud, de un lugar donde no existe el sufrimiento, entonces cuando tú llegas a creerte eso por naturaleza, ¿qué haces? ¿Quieres emigrar? ¿Cuántas olas migratorias no están habiendo en el mundo, sobre todo Centroamérica, Sudamérica? Emigrando, la mayoría hacia Norteamérica. ¿Por qué? Porque han escuchado. Muchos de los migrantes nunca han viajado a Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero sin embargo han escuchado historias o han visto noticias, películas, qué sé yo, y ha surgido a su debido tiempo una ilusión. Entonces, basado en esa ilusión, ¿qué hace? Comienzan a diseñar a ver de qué manera puedo mirar de manera permanente. Los motivos pueden ser varios, pero el punto que quiero resaltar es que primero existe una creencia real. Oh, mira, hay una posibilidad real de que yo tenga más alimento, o tenga mejor atención de salud, o tenga mejores condiciones de vida. O sea, llegan a desarrollar fe en que eso es real. Ellos nunca han estado en ese lugar, pero sin embargo tienen la fe de que los cuentos que le han hecho, de que las cosas que ven en televisión son reales, desarrollan una ilusión, se enfocan en esa ilusión y se lanzan a conseguir de diferentes medios. Lo mismo pasa, el Srimad Bhagavatam, las historias del Señor están diseñadas para que pase el mismo proceso en usted, pero desde el ámbito espiritual. Usted empieza a desarrollar fe en que las historias son reales, por tanto el Señor es real, por tanto la morada del Señor es real, por tanto y demás, se puede migrar hacia allí. Entonces surge un sentimiento migratorio en la entidad viviente, pero migratorio no hacia otro departamento de este mundo oscuro, sino hacia otro nivel, hacia otro plano original, el plano real de pertenencia a la entidad viviente. Entonces la entidad viviente empieza a tomarse en serio el tema de la migración espiritual. Así como se toma en serio, ¿cuántas veces la gente no hace tantos planes y reúne durante años dinero a ver si logra después migrar, busca esta manera, busca aquella? Lo mismo están haciendo las personas inteligentes que han comprendido la necesidad de migrar más allá del plano de conciencia material. Pero ellos están tomando otros tipos de estrategias, porque la estrategia de migración espiritual no son las mismas que la material. Entonces esa es la finalidad de las escrituras que hablan del Señor. Despertar en nosotros la fe en que ese tipo de existencia es real, y despertar el deseo de poco a poco ir deseando cada vez más migrar, o sea, habitar hacia allí. Habitar allí por siempre, para siempre y a plenitud. Esa es la finalidad. Ese deseo tiene que ir creciendo en mí, entonces yo tengo que preguntarme de aquí a un tiempo: ¿estoy deseando más obtener la compañía del Señor que lo deseaba antes? ¿Estoy deseando en algún tipo de grado, aunque sea un poquito, el vivir en el plano de conciencia de Dios? Lo estoy deseando, porque si ese deseo no ha surgido en mí, o si no ha ido creciendo en mí, entonces lo que yo esté practicando, lo que yo esté escuchando, lo que yo esté estudiando, lo que yo esté meditando, que es supuestamente espiritual, no está sirviéndome de nada. Esa es la finalidad: despertar hambre por el Señor Supremo, despertar hambre por su morada, despertar hambre por el estilo de vida conocido como conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompaña a todos, porque todos necesitamos compañía.
y nosotros seamos capaces de percibir esa compañía y seamos capaces de desarrollar un hábito diario de compañía, aunque sea 5 minutos, tienes que dedicarle 5 minutos a la práctica, tienes que dedicarle aunque sea 5 minutos a la práctica consciente, pero no lo tomes como un alivio, hay 5 minutos y ya para cumplir con lo que me están recomendando, no. Esos 5 minutos úsalos en serio, dedícalos en serio. Obsérvate mientras practica, toma conciencia mientras practica, empieza a estudiarte a ti mismo lo que pasa en tu mente, en tu cuerpo mientras practica, y después ese tiempo permite que se vaya alargando. Ese es el método, esa es la metodología. Pero si eres perezoso o perezosa en ese sentido y lo haces simplemente como una disciplina rutinaria, tu avance será muy lento o simplemente no sucederá. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.